¿Qué tal, amigos y amigas de Bernabéu Digital? Soy Dani Quevedo, redactor jefe, y qué gusto, qué placer volver a daros la bienvenida y saludaros en nuestro canal, sobre todo en un día como hoy, donde tenemos una entrevista muy especial y muy interesante con un periodista al que ya estáis viendo en pantalla y que, bueno, es uno de los referentes de nuestra profesión, como es Esteban Urreiztieta, subdirector del Mundo y uno de los periodistas más importantes a nivel de investigación. Así que, Esteban, un placer que estés aquí. ¿Qué tal? El placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre todo del caso Negreira, porque yo creo que al final ya llevan varios meses, llevan un año y medio, si no me recuerdo mal, y hay que poner un poco ya en contexto, recoger información, hacer un resumen de qué está pasando, qué va a pasar o qué puede pasar. Y yo creo que Esteban, después de la información que publicasteis en El Mundo con los informes de la Guardia Civil, pues yo creo que es una voz más que autorizada en este sentido para iluminarnos y ilustrarnos con este tema. Así que, Esteban, lo primero, lo más importante, ¿en qué punto está la causa? ¿En qué punto está el caso Negreira? La causa está enfilando su recta final. Eso no significa que se vaya a cerrar de manera inminente, pero está en su fase final. Hemos asistido ya, y lo publicamos hace unas semanas, el informe definitivo de la Guardia Civil, que es un poco el compendio de lo que ha investigado hasta ahora, el resumen del escándalo. Es decir, para los no iniciados, el Barça durante prácticamente 20 años pagó al número 2 de los árbitros estando en activo unos 8 millones de euros y que no estaban respaldados esos pagos por ningún tipo de soporte documental. Como el Fútbol Club Barcelona, y no me quiero alargar, todos esos pagos que libró al número 2 arbitral se los dedujo como gastos para pagar menos impuestos. Llegó un momento, el Barça tuvo la mala suerte o la fortuna de que durante muchísimos años no le pidiera explicaciones a Hacienda, pero en los últimos años sí lo hizo, y le requirió que esos pagos tan importantes a qué servicios correspondían. Y ahí es donde estalla todo. Es decir, comparece Enríquez Negreira ante la agencia tributaria, los inspectores le preguntan que por qué ha estado cobrando durante tanto tiempo cantidades tan elevadas del Barça por supuestas asesorías, que si puede acreditar esas asesorías, y de pronto el número 2 de los árbitros españoles pues se descuelga admitiendo abiertamente ante Hacienda que él ha cobrado a cambio de su influencia. Dice que él cobró para intentar que los arbitrajes del Fútbol Club Barcelona fueran imparciales y fueran neutrales. A partir de ahí, el Fútbol Club Barcelona, en un momento dado, en el año 2018, deja de pagarle. Negreira se revuelve contra el Barça de manera virulenta, le amenaza con dos burofaxes que publicamos en exclusiva en el diario El Mundo, diciéndole al Fútbol Club Barcelona que si le dejaban de pagar iba a tirar de la manta e iba a destapar todas las irregularidades. Y esos 8 millones que cobró, hay un elemento muy importante, que es que los sacó en efectivo del banco, en billetes de diferentes entidades financieras. Y la Guardia Civil, por orden del juez, ha estado intentando determinar durante los últimos meses qué ha pasado con el rastro de ese dinero, que se pierde una vez que sale del banco, y varios colaboradores de Negreira se lo entregan en fajos de billetes al exdirigente arbitral. Y en ese punto estamos. Es decir, sabemos prácticamente todo del caso Negreira, a excepción de qué ha hecho con ese dinero que sacaba en efectivo del banco, se supone, y lo apunta así la agencia tributaria, para realizar pagos a terceros y que no dejaran rastro. Y falta por saber también, y va a ser muy difícil de acreditar ya llegados a este punto, pues qué instrucciones, qué órdenes, qué interlocuciones tenía con los diferentes colegiados en partidos en los que el equipo que jugaba era el Fútbol Club Barcelona. Claro, yo creo que lo más complicado no quizás sea eso, demostrar o poner de relieve dónde ha estado, dónde ha ido ese dinero, ¿no? Ese dinero que extrajo Negreira, dónde no, porque se ha hablado de que se ha investigado también a varios árbitros, ¿no? O a varios exárbitros, un poco su patrimonio se aumentó durante ese periodo, para seguir un poco las pistas de ese dinero. Yo no sé en cuanto a ese tema de investigación de colegiados y si tú crees que
es una vía un poco muy complicada, una vía muerta, o que sí que se puede llegar a saber dónde fue ese dinero. Bueno, lo que sostenemos en el mundo es que la investigación tiene un pecado original desde el inicio, y es que lo que había que haber hecho desde el primer momento, como se hace en otros casos de estas características, es haber detenido inmediatamente a José María Enríquez Negreira y a su hijo, haberle registrado su domicilio, intervenido sus ordenadores, sus teléfonos móviles, sus agendas, para intentar acreditar pues eso, qué conversaciones tenía con los dirigentes del Fútbol Club Barcelona, qué conversaciones tenía con los diferentes colegiados, y todo ese material que podría formar parte de la investigación, pues no forma parte de la investigación porque la Fiscalía desde el primer momento arrastró los pies y no quiso tomar esa determinación de manera bastante inexplicable, ¿no? Porque una vez que has acreditado que un club tan importante de primera división como el Club Barcelona ha tenido en nómina, con sueldo de alto directivo, al número 2 de los árbitros durante 20 años, pues tienes que intentar a tiempo atesorar todas las pruebas que sea posible antes de que sea demasiado tarde. Por lo tanto, la interlocución con los árbitros, pues lo que se ha podido acreditar hasta el momento, y así lo han confesado más de una veintena de colegiados que han declarado en la causa, es que Negreira era una persona extraordinariamente influyente, es decir, la versión oficial de la Federación Española de que no pintaba nada, de que era una especie de cargo institucional y decorativo, no es cierta. Es decir, él tenía un papel decisivo en los ascensos y descensos de los colegiados, en lo que los árbitros denominan en su argot particular el índice corruptor, en referencia al índice corrector que determinaba la progresión o la regresión de los árbitros en su carrera. Y por lo tanto, lo que tenemos acreditado en sí mismo ya es el mayor escándalo de la historia del deporte español. Como he comentado antes, que el Barcelona tuviera en nómina el número 2 de los árbitros durante 2 décadas con diferentes presidentes y pagándole, antes te he dicho, un sueldo de directivo, y no exagero. Es decir, Negreira llegó a cobrar en sus últimos años pues cantidades superiores al medio millón de euros al año, con facturas libradas por empresas instrumentales que él controlaba y en las que él aparecía con nombre y apellido, y, y por lo tanto no hay ningún precedente, no hay nada que se le parezca en el deporte español Sí. a este escándalo, a esta barbaridad que es pagarle al número 2 del estamento arbitral con facturas a su nombre. Hemos hablado antes del el informe de la Guardia Civil, de la última información que publicabais. Quisiera preguntarte, para quien a lo mejor no lo ha visto, que se lo ha perdido, ¿qué es lo relevante de ese informe y por qué es tan importante ese último informe que ha sacado la Benemérita como conclusión de su investigación? Para mí lo más novedoso de ese informe es que sostiene y pone el foco por primera vez en la mujer de José María Enríquez Negreira, hasta ahora una persona anodina, que ni tan siquiera está imputada en la causa, que es una señora pues, que ha cobrado el paro durante varios años, que se ha limitado a trabajar como administrativa en las empresas instrumentales de su marido. Y de pronto dice la agencia tributaria, dice la Guardia Civil, que ha ingresado durante los últimos años en sus cuentas 3 millones de euros de origen desconocido. Bueno, esto es extraordinariamente relevante en tanto en cuanto si aparece un nuevo pagador que no sea el Fútbol Club Barcelona a la familia de Negreira, se dispararía la gravedad del escándalo. Es decir, hasta ahora Negreira ha sostenido que solo cobraba del Barça. Es más, en los famosos burofaxes le recrimina al Barça que le ha dejado de pagar a pesar de haber trabajado en exclusividad solo para el conjunto azulgrana y no haber querido trabajar para ningún otro club. Y por lo tanto hay que determinar esos 3 millones de euros de dónde proceden. Insisto, es una persona pues, que no tiene ingresos importantes conocidos. El entorno de la mujer de Negreira nos ha explicado al mundo
que va a poder acreditar ese dinero, que procede de la venta de unos terrenos familiares, del finiquito de las propias empresas de su marido y demás, y que va a poder justificar de dónde viene ese dinero. En cualquier caso, la Guardia Civil, después de examinar todas sus cuentas bancarias, dice que no se puede determinar el origen de esos fondos y además añade que esos 3 millones, la mujer de Negreira los sacaba también del banco mediante talones, ¿no? Por lo tanto, eso es lo más novedoso. ¿Y qué es lo más importante? Bueno, pues que la Guardia Civil considera acreditado todo lo que hemos venido comentando antes, es decir, que el Barça pagó para influir en el estamento arbitral, para influir en las decisiones arbitrales a su favor, que ha quedado acreditado que Negreira tenía un grado de influencia muy importante sobre el colectivo, sobre los árbitros, que además utilizó, y dice la Guardia Civil, que el ámbito de influencia de Negreira se extendía también a la figura de su hijo, que era contratado como coach por numerosos colegiados en activo e incluso por jugadores de primera división. Y bueno, y deja a Negreira padre y a los expresidentes del Fútbol Club Barcelona, que todavía están imputados, a Sandro Rosell y a Josep María Bartomeu, pues con un pie y medio en el banquillo. Es decir, esto nos va a abocar en los próximos meses a un auto, vamos a ver si lo dicta el juez Aguirre, si pasa a otra instancia judicial, pero a un auto de pase a procedimiento abreviado, que es el final de la instrucción, y posteriormente a un auto de apertura de juicio oral. Muy bien, Esteban. Y te quería preguntar también, porque hace poco salió la noticia, de hecho, al cabo de unos días del informe de la Guardia Civil, que la Fiscalía se haya sumado a esa petición del Real Madrid de posponer, ¿no? de prorrogar la causa, que en principio se iba a acabar el 1 de septiembre, ¿no? Si mal no recuerdo, por ahí, y se iba a prorrogar otros 6 meses, precisamente por lo que comentabas de los expresidentes del Barça, de Sandro Rosell y de Bartomeu. Yo te quería preguntar qué podemos esperar de esas comparecencias de los expresidentes del Barça, y también se habló de que Laporta había sido como exculpado, ¿no? Por el tema de que habían prescrito los delitos que pudiera cometer, pues que nos explicaras un poquito también esa parte. Vamos a ver, con respecto a la ampliación de la instrucción, lo que plantea el Real Madrid es de puro sentido común. Lo que dice en su escrito es, oiga, si todavía no se ha podido averiguar dónde ha acabado el dinero que cobraba Negreira del Barça y que sacaba el efectivo de los bancos, si no se ha podido acreditar el destino final, prolónguese la instrucción todo lo que sea posible para ver si se puede despejar esa incógnita que todavía queda sin resolver. Bueno, a partir de ahí, ¿qué podemos esperar de las declaraciones de los investigados? Tú apuntabas, y es muy importante, que Laporta ha sido apartado del procedimiento, simple y llanamente por prescripción, porque Laporta tiene un rol extraordinariamente importante en este escándalo. No ya porque fuera el primer presidente que le contratara, que no lo fue, es decir, Laporta ya en su primera época heredó los pagos a Negreira, pero sí que disparó la facturación de José María Enrique Negreira con el Fútbol Club Barcelona de manera absolutamente exponencial. Y todavía seguimos sin saber por qué. Laporta, en aquella famosa rueda de prensa, dijo que le aumentó la facturación porque Negreira tenía muchísimo trabajo, ¿no? Lo cual, Aquellos informes, ¿no? Aquellos informes que de repente aparecen unas carpetas. No sé. con aquellas cajas y demás, ¿no? Intentó, en un ejercicio de trilero, pues presentar unas cajas con informes del hijo como si fueran del padre, cuando los 8 millones cobrados por el padre están vacíos de contenido, no hay ningún soporte documental que los justifique, ¿no? Y aunque lo hubiera, sería una barbaridad. O sea, es decir, usted no puede comprar a un juez por mucho que el juez le haga informes por escrito. Pero en cualquier caso, en aquella comparecencia Laporta mintió, exhibió unos informes como si fueran de Negreira padre, que no eran de Negreira padre, que eran del hijo, y que tienen una importancia
yo diría que secundaria en este asunto. Lo importante es el papel de José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico Arbitral. ¿Y qué pueden decir todos los expresidentes? Como digo, se va a liberar Laporta de comparecer, pero van a comparecer Bartomeu, Sandro Roser y otros importantes directivos, como el ex CEO del Barça, Óscar Grau, por ejemplo. Vamos a ver, no van a decir nada, yo creo que no sepamos. Ellos van a sostener que pagaban por asesorías arbitrales, que los informes del hijo eran extraordinariamente útiles para la entidad, y todos van a defender que eran pagos que habían heredado de las etapas anteriores. Nos vamos a encontrar con que todo esto empieza al menos en la época de José Luis Núñez, ¿no? Yo en ese sentido no creo que nos vayamos a llevar ninguna sorpresa con las testificales. Y a partir de que se lleven a cabo esas testificales, que obviamente van a ser autoexculpatorias, la causa va a quedar vista para que se celebre un gran juicio en el que se van a sentar en el banquillo el Fútbol Club Barcelona como entidad y al menos los expresidentes Rosell y Bartomeu, que son los responsables de los pagos más recientes, los no prescritos, y es probable que se sienten junto a ellos algunos de sus directivos más relevantes y que tuvieron interlocución directa con Negreira en todas estas operaciones. De hecho, hablábamos de los informes, unos informes que, en fin, parecían hechos de un niño de 10 años y luego, además, que, bueno, que efectivamente sale a la puerta como si fueran la panacea aquello con los informes y demás y en realidad, pues, unos informes que, además, por cierto, Valverde, el entrenador, Ernesto Valverde, creo que lo leía en vuestra noticia, en vuestra exclusiva, que declaró y que efectivamente dijo que a él no le servían como entrenador esos informes, que en España venía a decir así, corrígeme si me equivoco, Esteban, como que ya se conocían todos los árbitros y que no le hace falta, que sabe qué árbitro le va a pitar un penalti en una determinada acción y cuál no. Bueno, vamos a ver, es que es obvio y no hace falta, yo creo que atenta contra el sentido común pensar que el Fútbol Club Barcelona pagó al número 2 de los árbitros y le tuvo contratado durante 20 años por algo que no fuera su influencia arbitral. ¿De qué le servía al Barça informes con datos biográficos de los árbitros? Que, como dice Valverde, y tú muy bien apuntas en la declaración que prestó ante la Guardia Civil, a los árbitros de primera división los conocen Claro. los entrenadores de primera división. Es decir, tampoco son de una extraordinaria utilidad. Otra cosa es en las categorías inferiores, donde sí que hay técnicos que consideraban que los informes del hijo pues podían tener utilidad porque les pitaba de pronto un colegiado al que no habían visto nunca, ¿no? O del que no tenían referencias. Yo creo que si es que el caso es tan claro, tan obsceno y tan evidente que no hace falta perder mucho tiempo en eso, ¿no? Es decir, el Barça pagó por influir en los resultados deportivos, tuvo en nómina el número 2 de los árbitros, falta por ver qué gestiones concretas hizo Negreira con determinados colegiados, falta por ver qué hizo con esa cantidad tan importante de dinero que obviamente era para repartir a terceros, porque si no nadie saca en 48 horas, como llegó a hacer, 150.000 euros en billetes del banco, pero da igual, es decir, comprar al número 2 de los árbitros con la mera intención de influir en los resultados, como ya ha apuntado el juez instructor, es una conducta delictiva y, por lo tanto, yo creo que el Fútbol Club Barcelona tiene un horizonte muy complicado, por mucho que se empeñe en repetir ese discurso que tú esbozabas antes, de que si no se demuestra que el dinero que salió del banco le llegó a un determinado colegiado, no hay caso. No, mire usted, si ya está acreditado que le pagaron 8 millones y Sí, además que se los desgravaron como gastos deducibles, es decir, no hay nada parecido. Es decir, hemos visto casos de corrupción en la política donde el grado de impunidad
absoluto que se ha vivido durante las últimas décadas ha llevado a determinados representantes públicos a actuar de manera temeraria, pero esto supera incluso la temeridad de nuestros políticos en las últimas décadas. Ya para ir cerrando, Esteban, te quería hacer dos preguntitas. Una es, ¿de qué hay que estar pendientes? Hemos hablado ya de que van a declarar Rosell, Bartomeu, exdirectivos del Barça, de que está prorrogado la causa, pero yo te quería preguntar, ¿de qué tenemos que estar pendientes? Si es que va a haber alguna novedad próximamente o algo aparte, ¿no? De cuándo pueda terminar, por ejemplo, la causa, etcétera. Y también, si, que es algo que muchas veces a los madridistas yo creo que no es que les inquiete, pero sí que no solo a los madridistas, también al mundo del fútbol en general, sobre todo el fútbol español, que dice, joder, ¿por qué se tarda tanto en responder la liga, la federación? ¿Por qué no hay una sanción? ¿Por qué no se espera al juicio, no? Evidentemente, pero te quería preguntar si tú crees, por todo lo que has investigado, por tus fuentes, por la información que puedas tener, si crees que puede haber alguna sanción al Barça después de todo el juicio, porque también se habla de que no, al Barça no le van a dejar caer, porque si no, ¿quién compraría los derechos de televisión de la Liga? También aquella ley que sacó el Consejo Superior de Deportes con Soler, el directivo del Barça, que prescribían esos delitos a partir de los 5 años. Pues un poco en general, ¿qué nos podemos esperar de cara a futuro, incluyendo una hipotética sanción al Barça? Vamos a ver, tú recordarás que Alexander Ceferin, presidente de la UEFA, dijo cuando estalló el escándalo y al analizar las primeras informaciones, y lo hizo en declaraciones públicas, que no había visto nada más grave en el fútbol durante su experiencia, durante su carrera profesional, ¿no? Eso lo dice el presidente de la UEFA. Tiene conocimiento de irregularidades de clubes de todo pelaje y condición, ¿no? Bien, pues el mismo Ceferin que dice que no ha visto nada igual, que esto es lo más bestia que ha visto en toda su vida en el mundo del fútbol, ha adoptado la decisión de condicionar su actuación al devenir del procedimiento judicial. Es decir, Ceferin tiene la potestad en estos momentos y con los autos judiciales que hay sobre la mesa de actuar contra el Barça y apartarlo de las competiciones europeas. Si va a condicionar su respuesta a la sentencia judicial, a la apertura de juicio, pero eso es una espada de Damocles que pende todavía sobre la cabeza del Fútbol Club Barcelona. Y con respecto a la investigación, ¿qué podemos esperar? La Guardia Civil sigue investigando, falta por determinar, como hemos comentado antes, en qué consisten esos ingresos de 3 millones en las cuentas de la mujer. Y yo tengo pocas esperanzas, y también las tienen los investigadores, de poder determinar y de poder responder a la pregunta del millón. Es decir, los 8 millones de euros cobrados por el Barça, ¿dónde acabaron? Eso va a ser pues, prácticamente imposible, salvo que se produjera una delación que el hijo de Negreira está imputado en la causa para intentar librarse, pues contara la verdad de lo que sabe, ¿no? Lo cual daría un vuelco al caso y por otra parte sería absolutamente recomendable, ¿no? que Javier Enrique Romero colaborara con la investigación, contara todo lo que ha ocurrido y ayudara a depurar lo que ha pasado durante los últimos años por el bien de la competición, ¿no? Bueno, pues quedamos pendientes de lo que diga efectivamente de la UEFA, a ver cómo actúa, de los tribunales, por supuesto, y muy pendientes del mundo y de todas las informaciones que saques, Esteban, de aquí en adelante. Muchísimas gracias por este ratito con nosotros. Yo lo he disfrutado muchísimo, seguro que los seguidores de Bernabéu Digital también. Y por supuesto aprendiendo y sabiendo más sobre este caso que, como tú bien has comentado, pues ya no solo es que sea una de las mayores manchas de la historia del fútbol español, es que es una de las manchas más tremendas y grandes del fútbol europeo de toda la historia. Así que, Esteban, mil gracias de verdad por estar aquí en este ratito. No te robamos más tiempo. Gracias a vosotros. Nada. Un abrazo muy Os mando fuerte, un fuerte Esteban. abrazo, y seguimos hablando. Cuídate. Un abrazo fuerte. Eso es. Hasta luego, Esteban. Chao, chao, chao. Chao.